Muy bien, pues si les parece, damos inicio. En atención también a quienes ya se han estado conectando. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría les da la más cordial bienvenida a esta jornada de consultoría que nos da mucho gusto tener el día de hoy con el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a los panelistas que nos acompañarán el día de hoy. En primer lugar, al maestro David Maravilla Flores. Él es director adjunto de Relaciones Institucionales del INEGI. Bienvenido, maestro David Maravilla. También contamos con la asistencia del licenciado José Luis Mercado Hernández. Él es coordinador de tratamiento de la información del propio INEGI. Bienvenido, licenciado Mercado. También, por supuesto, contamos con la presencia del maestro Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y también agradecemos la presencia de nuestro tesorero y vicepresidente de Educación, licenciado Federico Martino Silis. Bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos titulado Presentación de los Censos Económicos 2024 del INEGI, y el programa del evento será el siguiente. Palabras del maestro Juan Carlos Sierra, presidente de la CENEC. Después tendremos la presentación de nuestros invitados del día de hoy. Y al final tendremos cierre y agradecimiento por parte de nuestro tesorero y vicepresidente de Educación, el licenciado Federico Martino Silis. A continuación, me permito solicitar al maestro Juan Carlos Sierra Boche nos dirija, si es tan amable, unas palabras de bienvenida. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Noé. Pues bien, mi beneplácito por la presencia de todos ustedes en nuestro webinar, organizado con el propósito de presentar los censos económicos INEGI 2024. Nos sentimos especialmente honrados por la presencia de nuestros invitados. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, al igual que José Luis Mercado, personal y funcionarios de alto nivel de INEGI. Gracias por compartir no solamente su tiempo, sino también su experiencia y su conocimiento. Sean tan amables de hacer llegar nuestros saludos a la presidenta de INEGI, la doctora Graciela Márquez, que por cierto la otra vez estuvimos viajando juntos a Aguascalientes y tuvimos la oportunidad de saludarla. Muy amable de su parte. La CENEC es y será siempre su casa de todos ustedes. Agradezco el trabajo realizado por el equipo que encabeza precisamente nuestro primer vicepresidente nacional, Juan José Rizó, y también a nuestro vicepresidente nacional, Julio A. Millán, y nuestro vicepresidente y tesorero, Federico Martino, que han hecho posible llevar a cabo este webinar, que estamos seguros que será de mucho interés para nuestros afiliados y las empresas consultoras, en general por la calidad de la información a presentar y sobre todo las herramientas que tenemos a la mano. En nuestra Cámara, la industria del conocimiento, nos sentimos honrados por ofrecer un espacio para presentar los censos económicos 2024, que son las estadísticas más completas sobre el estado de la economía nacional, así como la fuente de información económica estructural más completa, profesional y detallada de México. Permiten generar información a nivel nacional, estatal, municipal, por localidad e incluso por manzana de todas las actividades económicas no agropecuarias de todo el país, lo que sin duda repercutirá en una mejor toma de decisiones de nuestras empresas en favor del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Hoy por hoy necesitamos tomar mejores decisiones, y qué mejor que tener las herramientas, pero sobre todo la información necesaria para esa mejor toma de decisiones. Los dejo. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados y a todos los participantes por haberse tomado este tiempo, y espero que lo disfruten como yo lo estaré disfrutando en todo este tiempo. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, maestro Sierra, por sus palabras. Maestro Juan Carlos Sierra, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. A continuación, damos ya formalmente la bienvenida a nuestros invitados y expositores del webinar, el maestro David Maravilla Flores, director general adjunto de Relaciones Institucionales del INEGI,
quien es egresado de la licenciatura en Política y Administración Pública por el Colegio de México. Cuenta con una maestría en Administración Pública con especialidad en Gestión y Política Energética por la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha laborado en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Asimismo, fungió el maestro Maravilla como consultor principal para México y Centroamérica en Horizon Client Access, consultora especializada en el análisis de riesgo político para inversionistas internacionales. Actualmente se desempeña como director general adjunto de Relaciones Institucionales en el INEGI. Bienvenido, maestro Maravilla. Y también nos da mucho gusto recibir al licenciado José Luis Mercado Hernández, coordinador de tratamiento de la información. Vamos a leer también su semblanza. El licenciado Mercado es economista, egresado de la Escuela Superior de Economía del Politécnico, con un diplomado en muestreo. La experiencia laboral se remite al Banco de México, donde colaboró en el diseño del Índice Nacional de Precios al Productor en 1980 y en la Dirección General de Estadística. En el año 1984 ingresa al INEGI en la Dirección de Estadísticas de Corto Plazo como responsable de la encuesta industrial mensual. 3 años después empezó a asumir la responsabilidad de la encuesta industrial anual. Desde 1992 funge como coordinador de tratamiento de la información en la Dirección de Censos Económicos, donde se encarga de garantizar la calidad de los datos, colaborando en la difusión a través de diversas presentaciones, tanto a instituciones educativas como a sectores público y privado. Son las semblanzas de nuestros invitados el día de hoy. Y pues muchísimas gracias. Adelante, les dejamos el micrófono. Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Noé, y agradezco y regreso el saludo que nos da el maestro Sierra, y aprovecho también para agradecer este espacio tanto a la CENEC como a los afiliados que el día de hoy nos acompañan. Efectivamente, el día de hoy nos da mucho gusto estar con ustedes para poder conversar sobre los censos económicos del próximo año. Como ya mencionaban al inicio, efectivamente los censos económicos son la fuente de información estadística más detallada y más granular sobre la actividad económica en el país. Y al ser un censo, ya nos hablará más de esto José Luis en un momento, pues lo que buscamos es hacer un barrido de todos los actividades para poder tener una idea clara sobre la producción de bienes y la generación de bienes y la provisión de servicios. En ese sentido, justamente con ustedes como auditorio, creo que se entiende o no es complejo entender la importancia del censo por ser un insumo fundamental para toda clase de análisis, tanto de política pública como también de toma de decisiones del sector privado y sector social. Todos los análisis que tengan que ver con market sizing, con entender las cadenas de suministro, con explorar oportunidades de expansión en diferentes sectores, pues bueno, provienen principalmente de los censos económicos, y a su vez los censos económicos lo que hacen es que generan una base de información que es fundamental para actualizar muchas otras herramientas de análisis que cuente al instituto, ya sea estadística pura, pero también georreferenciación de actividad económica. En ese sentido, porque justamente el censo es un proyecto de gran escala, de gran envergadura y gran importancia, realizamos estos acercamientos con todas las cámaras, con todas las asociaciones, con las grandes empresas, para por un lado sensibilizarlos de que el censo va a ocurrir, que tengan claro para qué lo estamos haciendo, cuándo va a ocurrir, de qué manera el sector privado se va a involucrar con nosotros en el levantamiento de la información, y por otro lado también para no solamente que ustedes sepan que esto va a pasar y que va a generar insumos muy importantes para su actividad laboral, sino también para que en el momento en que toquemos a su puerta, ustedes tengan la confianza y el conocimiento de saber la importancia del operativo y la legitimidad de lo que estamos haciendo de este lado. Para ese sentido, también me gustaría, antes de cederle ya la palabra a José Luis para que nos explique los hitos más importantes del operativo, la información y qué podemos esperar del censo, pues dejar este canal de comunicación abierta entre la CENEC
y el INEGI para atender cualquier duda, cualquier requerimiento de información que tengan tanto la Cámara como los afiliados. Y no hablo solamente del censo, que seguramente generará mucho interés entre ustedes, pero también para todos los demás programas estadísticos que tenemos. Si en determinado momento ustedes necesitan tener mayor información sobre alguna encuesta en particular, ya sea económica, sociodemográfica, de cualquier tipo, incluso de gobierno, de seguridad, o requieren alguna capacitación de cualquier herramienta que tengamos, ya sean nuestros directorios que referenciados de unidades económicas, de nuestro Banco Económico, del Mapa Digital de México, tenemos bastantes, pues que puedan tener la libertad de poder acercarse con nosotros y solicitarnos estas capacitaciones, que no solamente son gratuitas, también son a la medida. El INEGI no solamente genera la información estadística y geográfica oficial del país, sino que también tiene el mandato constitucional de difundirla. Y como tal, nosotros no podemos hacer la interpretación de los datos, no es parte de nuestro mandato realizar el análisis, pero sí acercarles a ustedes, usuarios estratégicos, la información para que en sus diferentes usos la puedan aprovechar y le den un valor agregado a los datos que tenemos. De poco sirve tener tanta información si los usuarios no la están utilizando, no la conocen o no pueden acceder a ella. Y esto ha sido un encargo de la presidenta Márquez. Le haremos llegar los saludos que nos comenta maestro Sierra, con mucho gusto. Y sin más preámbulo, pues le dejaría la palabra a José Luis. Ya se quedan también con mi contacto si quieren coordinar cualquiera de estas capacitaciones o presentaciones que habíamos comentado, con todo el gusto lo podemos hacer. Es muy sencillo y basta únicamente con que nos expresen su interés para que podamos nosotros responder con todo el gusto. Entonces, pues bueno, muchas gracias y no sé, José Luis, ¿o quieres dar un Les comentario? puedo abrir un paréntesis aquí, David, Claro que sí. aprovechando. Déjame tomarte la palabra porque precisamente está aquí Federico Martino y antes de que inicie José Luis, con mucho gusto, comentarte que acabamos, en la imagen que acaban de ver al principio, dice mi campus. Mi campus, ajá. Y es una plataforma virtual de capacitación que precisamente el vicepresidente nacional, el tercer vicepresidente nacional, Julio A. Millán, y el vicepresidente de Educación, Federico Martino, acaban de lanzar en nuestra Cámara, que es una plataforma muy profesional. Me gustaría muchísimo que la conocieran ustedes, que Federico, Noé y Julio les hiciesen una presentación junto con nuestro aliado estratégico de la plataforma e invitarlos a subir los cursos de capacitación gratuitos. Hoy tenemos 120, vamos a subir 200 que ya tenemos comprometidos adicionales con Nacional Financiera, llegaríamos a 320 y nos gustaría en este caso que en esa plataforma también el INEGI se subiera con los cursos gratuitos para que pudiesen todas las empresas afiliadas en este sentido a poder explotar al máximo las herramientas y la información que ustedes tienen. Porque una gran riqueza que nosotros tenemos es tener el INEGI y toda la información, y es un gran esfuerzo lo que hacen ustedes. Pero es un gran desperdicio que nosotros desde la iniciativa privada no lo aprovechemos. Y Por supuesto. ahí hay un eslabón perdido. Y por eso estamos creando esa plataforma precisamente para poder, en este caso, tener la posibilidad de capacitar a la gente y poder aprovechar al máximo con los cursos que ustedes tienen para poder capacitar a nuestra gente y que tenga mejor información para la mejor toma de decisiones, David. Así que si no tienes inconveniente, te vamos a tomar la palabra, David, y a José Luis también, para que tanto Federico, Julio y Noé se pongan en contacto con ustedes para ver cómo subimos a la plataforma los cursos gratuitos que ustedes tienen. De verdad nos va a dar mucho gusto. Por supuesto que sí, y cuentan con nosotros como aliados para generar sinergia. Justamente creo que este tipo de colaboraciones, tanto a ustedes como a nosotros nos beneficia para poder dar más proyección y difusión a lo que hacemos. Démosle seguimiento en cualquier reunión y podemos conversar sobre cómo avanzar de forma conjunta. Ya les dejé aquí mis datos para que puedan
ponerse en contacto con nosotros y, claro, abiertos a cualquier tipo de colaboración que tengan con ustedes. ¿Vale? Muchas gracias, gracias. Adelante, José Luis, muchas gracias. Gracias, muy buena tarde nuevamente. Voy a compartir la presentación. No sé si la ven ya. Ya, José Luis, muchas gracias. Ok. Bien, bueno, ya David nos introdujo al tema. Básicamente, lo que pretendo ahora es poder charlar con ustedes, exponerles de qué se trata en este momento la actividad, en qué fase vamos y en qué momento estaremos solicitando de ustedes la información y de qué tipo de información. Bien, si ustedes me lo permiten, continúo. Primero, hablemos de qué son los censos económicos. ¿Cuál es el objetivo que nosotros perseguimos con ello? Y bien, nosotros decimos que los censos económicos se cumplen la función de ser la fuente de información económica básica más completa y detallada de México. Lo decía David, somos un censo, cubrimos el todo. No hay otro estudio en México que tenga esta cobertura como tal y en consecuencia podemos o estamos en condiciones de poder generar información de la totalidad de las actividades económicas objeto de estudio de los mismos censos como tal. Esta información para nosotros, para los usuarios en general, es necesaria para la toma de las decisiones, para el análisis y la investigación, tanto en el sector público como en el privado y el académico. El objetivo que perseguimos nosotros a través de los censos económicos es obtener información estadística básica para todas aquellas unidades económicas dedicadas a la producción de bienes, a la comercialización de mercancías o a la prestación de servicios que nos permitan poder generar indicadores económicos con un alto nivel de detalle geográfico, sectorial y temático. Los censos económicos tienen ya una larga historia, una larga tradición en cuanto a la generación de información económica en nuestro país. Arrancamos en 1930 con el primer censo económico dirigido básicamente a los establecimientos manufactureros y no a todos, iba dirigido solamente a los mayores, a los más grandes, lo que nos dio un total de cerca de 10,000 unidades económicas censadas. A partir de ese año y hasta 2019 en ese momento y hoy y hasta 2024, lo que se convertiría en el 20º censo económico, hemos venido generando información de manera ininterrumpida cada 5 años con una periodicidad quinquenal que nos permite poder crear un acervo histórico de información económica muy, muy completa. En este 20º censo estaríamos solicitando información sobre todo la actividad económica realizada en cada unidad económica en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023, que es nuestro periodo de referencia. Con este 20º censo estaríamos complementando más de 90 años de lo que es la historia económica de nuestro país. Estos estudios, estos censos económicos, nos permiten conocer y medir los cambios estructurales que se han venido suscitando en nuestro país con un gran nivel de detalle sectorial, temático y geográfico. Esta información nos permite conocer el qué, cuánto, dónde, cómo y con qué producimos nosotros en nuestro país. ¿Qué es lo que ofrecemos a través de los censos económicos? Primero, para poder conocer a qué nivel de detalle, para poder entender qué es lo que nos permite a nosotros poder ofertar información estadística con un alto nivel de detalle geográfico, es necesario saber cuál es la unidad de observación que nosotros hemos seleccionado para poder llevar a cabo nuestros estudios, y esta unidad de observación
es el establecimiento como tal. Esta información, esta unidad de observación nos permite poder georreferenciar la información económica en el mismo espacio en donde se genera la actividad, en donde se desarrolla la actividad. En esa definición de establecimiento incluimos fábricas, comercios, minas, unidades pesqueras, establecimientos de servicio, entre otra diversidad de conceptos. Debemos tener siempre presente que estamos excluyendo las instalaciones no ancladas o no sujetas de manera permanente al suelo y el ambulantaje. Y esto para poder evitar duplicidades en cuanto a la generación de los datos estadísticos. A estas unidades económicas, a estos establecimientos, nosotros les aplicamos una serie de cuestionarios que atienden no solo a las características de los sectores donde desarrollan sus actividades económicas, sino también al tamaño de las mismas unidades. Para nosotros queda claro que no todas las unidades económicas pueden ser tratadas de la misma manera, dado que los pequeños, medianos, no necesariamente cuentan con registros contables exhaustivos que les permitan darnos un alto nivel de detalle sobre la información de las variables económicas más importantes que inciden en el comportamiento de sus actividades económicas como tales. En ese sentido, entonces, damos un trato diferenciado a estas unidades económicas y les pedimos nos reporte información con un nivel de acuciosidad menor todavía que los establecimientos grandes. Grandes en el sentido de que definen o determinan el comportamiento y el rumbo de las diversas actividades económicas que desarrollamos en nuestro país. Entonces, los censos económicos ofrecen datos de todas las unidades económicas agrupadas atendiendo a un sistema de clasificación elaborado de manera conjunta entre los tres países firmantes del tratado, que sería Estados Unidos, Canadá y México. Este sistema, llamado Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, contempla 1,086 actividades, de las cuales los censos económicos cubren 994. Y la diferencia entre estas 1,086 y 994 actividades está dada por las relacionadas con el sector agropecuario, que sí se miden por parte del INEGI, pero no por los censos económicos, sino por los censos agropecuarios, quienes recientemente están dando a conocer sus resultados. En ese sentido, entonces, los censos económicos ofrecen información con un gran nivel de detalle geográfico. La información puede ser consultada, ya incluso lo comentaba el maestro Juan Carlos, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Podemos conformar regiones a nivel de municipio, entidad o de acuerdo a las especificaciones que el usuario requiera. Podemos generar información a nivel de localidad, a nivel de área geoestadística básica, que es una segmentación que hacemos al interior del instituto para poder distribuir las cargas de trabajo de una manera equitativa y que en promedio nos habla de alrededor de 50 manzanas o incluso a nivel de manzana. De acuerdo con esto, entonces podemos concluir que los censos económicos ofrecen información en 4 grandes dimensiones. La primera de ellas sería la histórica. Hablamos de información cuyo punto de arranque se da en 1930 a partir del primer censo económico y que de manera ininterrumpida, decía yo, con intervalos quinquenales, viene ofreciendo información sobre la diversidad de las actividades económicas hasta hoy día 2019 y a partir del siguiente evento hasta 2024. Un gran acervo histórico de información que puede ser consultada por todos los usuarios. Una diversidad temática, dado que, si bien es cierto, hemos desarrollado alrededor de 20 cuestionarios diferenciados por sector y tamaño, sí, todos ellos
cuentan con una temática común a todos los sectores, una temática común que nos permite analizar el comportamiento de las variables más emblemáticas de todos los sectores, ¿sí? Con diferentes momentos de la historia de México. Asimismo, la otra dimensión es la parte sectorial. Ya lo dijimos, son 984 actividades económicas que pueden ser analizadas a partir de las diversas variables que incorporamos o que tenemos disponibles en la historia que hemos venido generando. Y finalmente, toda esta información de corte histórico de las diferentes variables seleccionadas para las actividades de interés del usuario pueden ser consultadas y generada la información con los diferentes cortes sectoriales que ya hemos venido platicando. En ese sentido, entonces, la información puede ser analizada a partir de diversos enfoques. Enfoques definidos por el propio usuario a partir de la explotación de las variables disponibles por los censos económicos. De ahí que pueda tener interés conocer cuál es el comportamiento que tengan las unidades económicas que disponen de financiamiento y de las que no disponen, o bien de aquellas que utilizan y reciben plástico, tarjetas de crédito en el desarrollo de sus actividades económicas, o bien cómo se comportan y la importancia que tienen las actividades económicas atendiendo al tamaño de sus unidades económicas y la participación de la mujer en las actividades como tales, dónde se desarrolla, en qué zonas geográficas, en qué tipo de actividades, cuál es el monto de la inversión que se requiere en este tipo de establecimientos y todo aquello que sea de interés del usuario puede ser consultado, insisto, desde tal vez 200 diferentes enfoques que son la temática común que cubren los censos económicos como tales. La información que nosotros generamos, decíamos, no solo puede ser o debe ser o es de uso para el sector público-privado, ¿sí? Sino que también es de gran utilidad para el propio instituto, dado que nos permite actualizar la infraestructura estadística cada vez que llevamos a cabo un censo económico. El registro estadístico de negocios de México es actualizado al 100% a partir de los censos económicos, dado que somos la única fuente que a través de este recorrido capta la información no solo de las unidades económicas grandes a la que tradicionalmente vamos dirigiendo, incluso actualizamos los datos realizados por los establecimientos micro, pequeños y medianos e incluso por aquellas actividades desarrolladas al interior de la vivienda. Esta información, una vez que la hemos obtenido y actualizado el RENEM, la damos a conocer a través del Directorio Estadístico de Unidades Económicas, lo que es el conocido como el DNUE. En periodos intercensales, para poder cubrir potenciales vacíos de información, el Instituto lleva a cabo estudios de coyuntura de corto plazo, conocidas como lo que son las encuestas económicas nacionales. Estas encuestas económicas tienen como referencia, como marco de referencia, lo que son los censos económicos. En él, o a través de él, analizan la cobertura que se tiene en cuanto a las actividades que forman parte del marco de muestreo de las encuestas, así como la cobertura de las unidades económicas que se dedican a estas actividades, y en su momento evaluar la pertinencia de incorporar más actividades al estudio y de actualizar su marco de muestreo para poder garantizar que los datos que presenten, que permiten medir la evolución y la dirección de estas actividades que se miden, sean totalmente apegadas a lo que está sucediendo en la economía de nuestro país y en las unidades económicas como tal. Somos también fuente de información para la dirección de precios, quienes reciben de los censos económicos el detalle de los bienes y servicios resultado de las actividades económicas y que le permiten en un momento dado analizar si la canasta de productos con la que se está midiendo en este momento el comportamiento de los precios es suficiente, está actualizada
cuenta con lo más representativo, o si es necesario incorporar nuevos productos y quitar algunos que ya no son relevantes en esta medición, revisar inclusive el cálculo de sus estructuras y ponderaciones, y de esta manera poderle dar un seguimiento más detallado, más preciso a la inflación en nuestro país. Nuestra estrategia de recorrido es salir a las calles, ir y recorrer todas y cada una de las manzanas y poder ir tocando incluso puerta por puerta para poder identificar actividades al interior de vivienda. Y ese recorrido como tal nos permite también observar si en el marco cartográfico ha habido cambios, tales como cambios de sentido en las calles, cambios en cierres o aperturas de calles, fusión de manzanas, el surgimiento de nuevos asentamientos que no tengamos registrados en la cartografía como tal. Y todo esto lo vamos registrando y asentando en nuestro marco geoestadístico, lo cual nos permite poder contar con un marco actualizado al cierre del operativo censal. Y finalmente, entre los aspectos más destacados de la explotación de los recursos económicos en la actualización de nuestra infraestructura, ese conteo, ese toquido de puertas para identificar potenciales actividades al interior de la vivienda, nos permite también ir contando cuántas viviendas vamos encontrando en nuestro recorrido. Y este conteo es de gran utilidad para que el área de estadísticas sociodemográficas esté en condiciones de hacer una planeación del próximo conteo de población y vivienda que tenemos proyectado realizar en el año 2025. Ahora bien, ¿cómo vamos a llevar a cabo este proceso de captación de información? Hemos definido una estrategia de levantamiento que está diferenciada atendiendo a las características de los sectores y al tamaño de las unidades económicas. De esta manera, nosotros hemos definido que para los establecimientos micros, pequeños y medianos de los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros, llevemos a cabo un barrido territorial de todas aquellas localidades definidas como urbanas, y que cuentan con 2.500 habitantes y más, así como todas las cabeceras municipales que no cuenten con esta densidad poblacional. Vamos a recorrer también todos los parques y corredores industriales, así como los corredores turísticos. Y en aquellas localidades que tienen menos de 2.500 habitantes o más, aplicaremos un muestreo aleatorio en el cual las áreas geográficas que hayan sido seleccionadas serán barridas en su totalidad para poder captar todas las unidades económicas que se ubiquen, que se localicen en estos espacios geográficos, analizar esa información, depurarla y clasificarla para, una vez que ya esté lista para su publicación, poder hacer una expansión de los datos que obtenemos para todas las áreas rurales o todas las áreas con menos de 2.500 habitantes más, y de esta manera garantizar una cobertura total de nuestro país. En el caso de los establecimientos de mayor relevancia, vistos desde el punto de vista económico, dado que se trata de unidades económicas que obtienen ingresos por encima de los 100 millones de pesos anuales, que se dedican a la generación de energía eléctrica, que se dedican a la extracción y refinación de petróleo, principalmente, ¿sí? Así como aquellos dedicados a más sectores, aparte de lo que es la manufactura, el comercio y los servicios. Vamos a captar la información a través de un directorio en el lugar donde se ubiquen. Estemos hablando de área rural o área urbana. Para estas unidades económicas garantizamos una cobertura total. Para poder realizar todo esto, nosotros nos apoyamos en 3 instrumentos de captación. El primero de ellos es un dispositivo de cómputo móvil, es una tablet dotada de sistemas que permiten clasificar
de manera automática a todas las unidades económicas y que a su vez también revisan que en la misma medida en que nosotros vayamos capturando la información, la vayamos incorporando al sistema, verifica el sistema que cumpla con un mínimo de información y que a su vez de los datos proporcionados por el informante haya una congruencia lógica. Y de no cumplirse estos principios, el sistema nos arroje mensajes de alerta cuestionando ciertos comportamientos atípicos que pueden ser verificados directamente con el informante, de tal suerte que los datos que tengamos asentados y que vengan directamente desde campo cuentan ya con unos altos estándares de calidad. Este dispositivo de cómputo móvil nos permite captar el 97% de los cuestionarios. Estamos hablando de un universo aproximado de 6.5 millones de unidades económicas y el 97% de estos 6.5 millones de unidades económicas van a ser captados a través de este dispositivo. Contamos también con cuestionarios impresos, cuestionarios que son de gran utilidad para poder ingresar a áreas de alto riesgo en donde los dispositivos pudieran resultar algo atractivos. Vamos, captamos la información con cuestionarios impresos y una vez que los obtuvimos llegando a la oficina los incorporamos a los dispositivos de cómputo móvil. También los entregamos a las empresas que en un momento dado tienen la información distribuida en diversos departamentos y eso les permite que cada departamento vaya llenando la sección que le corresponde. Hablamos de recursos humanos, recursos financieros y una vez que tengan toda esa información lo pueden concentrar en uno solo y a partir de ahí ya poder capturar la información en un cuestionario por internet. Cuestionario por internet que también, al igual que el dispositivo de cómputo móvil, cuenta con sistemas que le permiten revisar la calidad de los datos y que cuestiona ahí sí directamente al informante, ¿sí?, sobre comportamientos atípicos que pueda registrar el sistema. Quiero agregar a esto que tanto la información cargada en el dispositivo de cómputo móvil como lo relacionado con el cuestionario por internet cuenta con altos estándares de seguridad. La información que incorporamos en el dispositivo de cómputo móvil, una vez que cerramos el cuestionario, que es al momento de concluir con la entrevista, se encripta. Y esta información no puede ser consultada por nadie hasta que no llega a nuestros centros, a nuestros servidores, para poder analizar ya los datos en las oficinas centrales en Aguascalientes. Extraviado o sustraído, tengan la certeza de que nadie podrá abrir o consultar la información contenida en estos dispositivos. Insisto, solamente centralmente lo podremos hacer. Lo mismo pasa con el cuestionario por internet. También cuenta con esos estándares de seguridad y una vez concluido el cuestionario se encripta y se envía directamente ya por el propio informante a nuestras oficinas. Como un dato adicional, quiero comentarles que el instituto, en cada uno de estos procesos de instrumentación de los censos económicos, contrata a empresas especializadas para para pedirles que por favor desarrollen programas que intenten hackear nuestros servidores, nuestros dispositivos, de tal suerte que de detectar alguna posibilidad, alguna falla, reforzamos nosotros estos estándares para poder garantizar la absoluta discreción en cuanto a la información que nos proporcionan nuestros diferentes usuarios. ¿Cuándo vamos a realizar esto? ¿Cuándo vamos a ir a recuperar la información? Bien, nosotros arrancamos las actividades ya directamente con el público al que va dirigido el censo en octubre, aunque previo a ello ha habido trabajos de planeación y desarrollo y diseño de los censos económicos. En octubre de 2022 nosotros llevamos a cabo una consulta pública con los sectores público, con el sector privado y con el sector académico. En estas reuniones nosotros pudimos recabar
propuestas de incorporación de temas tópicos a los cuestionarios censales. Estas propuestas que recibimos en estas reuniones fueron incorporados a unos cuestionarios experimentales que fuimos a probar a 5 coordinaciones estatales y en las cuales pudimos corroborar, uno, el funcionamiento de las estrategias que nosotros teníamos ya definidas y también la pertinencia de la incorporación de las propuestas recibidas a través de estas consulta pública. De julio a octubre de este año, ya 2023, hicimos una actualización del grupo prioritario de negocios, de aquellos establecimientos que determinan el comportamiento de las actividades económicas del país. Un dato simplemente para poder evaluar la importancia que tienen estas unidades económicas. Podemos decir que el 94-95% del total de unidades económicas de las que tenemos publicadas relacionadas con el sector privado y paraestatal, ¿sí?, es de tamaño micro, de menos de 10 personas ocupadas, ¿sí? Y únicamente ese 4% restante, más o menos, de unidades económicas grandes, cubre alrededor del 80% o generan alrededor del 80% del valor agregado total nacional, que es la variable más próxima a lo que sería el Producto Interno Bruto. Entonces, dada su importancia o su importancia estratégica, nosotros generamos una estrategia que nos permite actualizar este grupo prioritario y estar al día en cuanto a su conformación, su ubicación y la actividad que desarrolla. Para este mes de noviembre y hasta diciembre, vamos a llevar a cabo la captación de la información en área rural. Y a partir de enero y hasta mayo del siguiente año, estaríamos ya captando la información de las unidades económicas micro, pequeñas y medianas, de las actividades de manufacturas, comercio y servicios, para que a partir de mayo, en el mismo campo, nosotros vayamos a captar la información de sus establecimientos incluidos en el grupo prioritario de negocios, así como de los sectores diferentes a lo que es la manufactura, el comercio y los servicios. Cerrados los operativos de campo, nosotros continuaremos con el proceso de análisis, revisión y depuración de la información, de tal suerte que 4 meses posteriores al cierre del operativo, nosotros estaríamos en condiciones de poder brindar los primeros resultados, los resultados que nosotros llamamos oportunos, que nos hablan de 5 principales variables, 5 variables básicas, como son unidades económicas, personal ocupado, remuneraciones, gastos e ingresos, ya de estos censos económicos 2024, para a partir de julio de 2025 presentar todo el nivel de detalle de las variables que ya hemos observado, ¿sí? En los resultados definitivos. ¿Qué hacemos nosotros con esta información? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos es útil? Bueno, en primero, veamos cuáles son las actividades económicas que de alguna manera forman o conforman lo que es la CENEC. Clases de actividad de acuerdo con el CIAN, y bueno, son toda esa lista que ustedes pueden apreciar, que ustedes mismos nos hicieron llegar a partir de una reunión que se tuvo con el actuario Arturo Blancas hace ya algún tiempo. Hoy anteriormente nuestro director general de estadística, hoy forma parte de la Junta de Gobierno del instituto como tal, y que finalmente son todas las actividades que cubren los socios que forman parte de esta Cámara, y a partir de la cual nosotros nos permitimos generar algunos datos relacionados solamente con las actividades que cubre la Cámara. Y tenemos, por ejemplo, que esas actividades que forman parte de la cobertura de la Cámara, nos dice que para 2019 significaban, en cuanto al número de unidades económicas, el 1.3%. En cuanto a personal ocupado, el 3.6%.
el 1.3% de los ingresos y el 2.5% del valor agregado. Es decir, todas esas actividades que aglutina la Cámara tienen ese peso específico en el contexto nacional. Visto ya desde el punto de vista de las tres principales variables como son unidades económicas, personal ocupado y valor agregado, detalladas ya las actividades que son cubiertas por la Cámara, que son considerados, vemos que en primer lugar tenemos lo que son los servicios de administración del negocio, donde esta actividad aporta el 33.8% del valor agregado total de las actividades cubiertas por la Cámara. Le siguen en importancia la consultoría en administración con el 15.9%, el diseño de sistemas de cómputo con el 10.1% y los servicios de contabilidad y auditoría con el 9.4%. Estas actividades, insisto, participan en el interior de la Cámara, decíamos, significan del 1.3% del total de unidades económicas o de los 4.8 millones que conforman el sector privado y paraestatal que se tiene publicado en la página del instituto. Se generan en actividades 971,000 empleos, ¿sí? Que es el 3.6% del total de lo reportado por los censos económicos. De estas 971,000, se capacita al 13.7% de este personal. El nivel de estudios de este personal es de los sectores donde tenemos una mayor nivel educativo del personal. Al reportarnos que el 52.7% cuenta con educación superior. La edad de este personal en un 40% son personas de 21 a 30 años, pero también hay una alta rotación de personal en el año de referencia del 23.3%, es decir, del personal que inició actividades en enero y terminó en diciembre, sí, solo el 76.7% se mantuvo. El resto cambió de actividad o de sector inclusive. Dentro de este conglomerado de establecimientos, podemos decir que el 64% son considerados establecimientos formales y el 35% no lo son. ¿A qué nos referimos con ello? Hablamos de la informalidad dentro de la formalidad, es decir, de unidades económicas que de acuerdo con una serie de recomendaciones que emite la Organización Internacional del Trabajo, cubren o no cubren con algunas características que deben ser tomadas en cuenta para definir si son o no formales. Y esto se refiere, por ejemplo, al tamaño de la unidad económica. Hablamos de menos de 5 personas ocupadas en promedio. Hablamos del pago de prestaciones sociales y contribuciones patronales a la seguridad social. Hablamos del uso o de registros contables para poder llevar a cabo el registro económico de las actividades económicas entre los factores más preponderantes. Y en ese sentido, entonces, vemos que el 35% incumple al menos con una de las condiciones que les acabo de mencionar. Dentro del cuestionario, los cuestionarios censales, hacemos una serie de preguntas sobre las condiciones en las que se llevan a cabo las actividades económicas. Y una de ellas es, bueno, ¿y cuáles son los problemas principales a los que se enfrentan en el desempeño de sus actividades? Y el 33.9% nos dijo que el principal problema se refiere a la inseguridad pública. El 84% de las unidades económicas reportaron hacer uso de equipo de cómputo para el desarrollo de estas actividades. El 77% reportó hacer el uso de Internet. Ventas por Internet, solo el 10.8% se realizaron por estas unidades económicas. Estos datos son previos a la pandemia y lo que nosotros tenemos como expectativa, esperamos que este sufra un crecimiento muy, muy importante, dado que en estos días nosotros aprendimos o utilizamos mucho el Internet para poder llevar a cabo nuestras actividades. Y
el monto de la inversión en activos fijos por unidad económica fue en promedio de 1.718.000 pesos. En cuanto al comportamiento que tienen los establecimientos formales e informales, personal ocupado y valor agregado de las actividades en cobertura por la Cámara, nos dice que, ya lo decíamos, el 35.2% de unidades económicas son informales y el 64.8% lo son. En términos de personal ocupado, el 95% de las personas ocupadas son retribuidas considerando sus contribuciones patronales a la seguridad social y sus prestaciones sociales y demás condiciones que debe cumplir un establecimiento, y solo el 5% no cuenta con ello. El 69% son personas no remuneradas. De estas personas o personal ocupado en la condición de informalidad, ¿sí? Solo el 30% es remunerado. La remuneración media en promedio anual para este tipo de personal en esos establecimientos es de 63.300 pesos anuales. En cambio, el personal ubicado al interior de unidades económicas definidas partiendo de la aplicación de los criterios que nos da esta organización, ¿sí?, nos indica que solo el 6.2% sería no remunerado. El 93.8% sí percibe una remuneración como tal. La remuneración media anual es de 108.500 pesos anuales, muy por encima de lo que se percibe en los establecimientos no formales. Y en cuanto a la generación del valor agregado, el 98.2% es generado por ese 64.8% de establecimientos formales. Bien, otro dato se refiere al valor agregado y personal ocupado de los establecimientos formales o informales de las principales clases cobertura de la Cámara como tal. Y vemos, por ejemplo, que en términos de generación de valor agregado en los servicios de administración, el 100% corresponde a establecimientos formales, mientras que en los bufetes jurídicos, que es donde mayor informalidad se da en cuanto a la generación de valor agregado, el 88.1% es generado por este tipo de unidades económicas, y en cuanto a personal ocupado, el 27% cae en esa categoría de informalidad. Bien, esto es a grandes rasgos algunos datos que nosotros generamos a través de los propios censos económicos. En este 2024 nosotros iremos directamente a las unidades económicas a captar información a través de un cuestionario de servicios, cuya temática común nos habla de datos de identificación y ubicación, categoría jurídica, tipo de organización, periodo de operaciones y actividad desarrollada. Estos 5 elementos solamente serán verificados dado que ya los tenemos nosotros en nuestra base de datos resultado de los censos económicos 2019. A partir de ahí solicitaríamos el detalle del personal ocupado, de las remuneraciones que percibe este personal, gastos o ingresos, las existencias, los activos fijos, la disponibilidad de crédito en cuentas bancarias, el uso de tecnologías de la información y, nuevamente, cuál es la problemática o las características que tiene el desempeño de estas actividades económicas, y a su vez una temática particular que nos habla de los ingresos por la prestación de servicios, tanto nacionales como extranjeros, con el detalle del tipo de servicio y de los ingresos totales en el extranjero. Toda la información que nosotros hemos comentado en este momento, que les he compartido a través de esta presentación, está disponible en la página del instituto. Ahí tenemos la dirección, y asimismo, aparte de estos datos que recién les comparto, pues podrán encontrar ustedes lo que es el Sistema Automatizado de Información Censal, SAIC, que es una aplicación
que les permite poder generar tabulados atendiendo a los sectores o clases de actividad, a las variables que son de interés y al corte geográfico que ustedes definan, llegando solamente hasta nivel de municipio. Un mayor nivel de detalle ya geográfico implicaría un requerimiento particular para el instituto como tal. También tenemos tabulados detallados sobre temas y sectores específicos hasta nivel de productos y materias primas, infografías y la propia atención a usuarios a través del laboratorio de microdatos o procesamiento remoto. En términos generales, estas son las actividades que nosotros tenemos programadas para el próximo evento Censal 2024 y estos son algunos de los usos y utilidades que pudiera tener la información que evento a evento hemos venido captando y que ponemos a disposición de ustedes como usuarios. Concluyo con esta última lámina y a disposición por si hay alguna pregunta o comentario que nos quieran compartir. Claro que sí, muchas gracias al licenciado José Mercado y por supuesto también a David Maravilla. Y abrimos a continuación este espacio para preguntas, comentarios de nuestros asistentes o panelistas. Adelante, por favor. En el chat no tenemos hasta el momento alguna pregunta, pero de cualquier manera queda abierto para algún comentario adicional, por favor. David, si quisieras comentar algo. No, muchas gracias. Gracias a José por la explicación tan detallada de lo que vamos a realizar. Yo creo que nada más nos dejaría con mensajes claves si es que por ahora no surgen dudas. Efectivamente, es un operativo complejo, les presentamos mucha información, pero reiteraros, lo más importante es que sepan que va a ocurrir este censo, que puedan participar. Ya les estaremos mandando quizás, Noé, alguna suerte de materiales. Si es posible que nos apoyen a la difusión institucional, estaría perfecto. Ya este espacio fue un muy buen apoyo y lo apreciamos bastante. Y a los afiliados, por reiterar las ideas de que si requieren, digamos, mayor información del censo o cuando nuestros encuestadores se acerquen con ustedes, sepan que es un operativo legítimo. Y asimismo, pues comprometernos a que si esto se fuera de interés, cuando concluyamos el procesamiento de los datos, poder presentarles algunos elementos de interés para ustedes como cámara o algún tema en particular que les interesa. Siempre pueden solicitar que haya alguna presentación ad hoc a sus necesidades. Pero por ahora, sí veo que sí hay un par de preguntas ya en el chat. Que cuándo estará disponible la información de los datos económicos del 2024. Adelante quizás con esta, José. Gracias. Sí, decía, en enero de 2025 estaremos publicando, decía, 5 variables básicas en ese momento: unidades económicas, personal ocupado, remuneraciones, gastos e ingresos a nivel de entidad federativa en ese momento, para abrir boca. Ya para julio de 2025, de ese mismo año, estaremos presentando la información con todas las variables publicadas, con toda la temática común que ya comentamos, a diferentes cortes sectoriales a nivel de clase de actividad y con corte hasta nivel de manzana, si así se requiere por parte del usuario. Entonces, la información ya completa a partir de julio de 2025, los resultados preliminares o que son los resultados oportunos a partir de enero de 2025. Perfectísimo. Igual estaremos haciendo difusión de los resultados para que ustedes sepan más o menos cómo va a ser la publicación, pero creo que en resumen, verano del 25 tendremos datos definitivos de cómo se ve la economía en el 24. ¿Vale? Claro que sí, muchas gracias y por supuesto cuenten con nuestro organismo de representación empresarial, con los consultores, para poder también dar la difusión y espacios correspondientes para justamente seguir adelante con la difusión de estos censos tan relevantes. Si no tenemos alguna otra pregunta en nuestro chat, nuevamente nuestro agradecimiento a los invitados de esta tarde por su participación en nuestro webinar. Muy contentos y muy agradecidos por contar con su asistencia virtual
en el día de hoy. Y me voy a permitir solicitar a continuación a nuestro tesorero y vicepresidente de Educación, el licenciado Federico Martino, si fuera tan gentil de llevar a cabo la entrega virtual de un reconocimiento a los invitados. Y previo a eso, no sé si además el licenciado Martino desea hacer algún comentario adicional. Adelante, Federico. Sí, yo quisiera primero agradecerles esta tan importante información que nos han proporcionado y sobre todo la prevención que deben tener nuestras empresas para estar listos para el momento que llegue la encuesta para proporcionar su información. Eh, para mí, creo que el haber separado los servicios de consultoría de todo el grupo de establecimientos, creo que fue una actividad súper importantísima y los datos que nos acaban de mostrar pues reflejan una situación muy importante para la Cámara porque ya permite de alguna manera también hacer su propio plan estratégico para mejorar la penetración de la consultoría en nuestro país, aunque pues ha habido muchos problemas en este periodo por razones un poco de la forma como se han venido decidiendo las cosas en el país, pero que de alguna manera la información es demasiado útil para la Cámara. Y yo en lo personal quisiera hacer un comentario. Yo he usado muchísimo la información que tienen ustedes de los censos económicos para diferentes estudios sectoriales, estudios de mercado y demás. Y yo creo que es un elemento básico para la consultoría disponer de toda esta información porque facilita y reduce mucho el trabajo que uno realiza para la investigación preliminar o la base de datos que requiere para hacer alguna planeación o una estrategia futura, ¿sí? Entonces yo les agradezco primero su presencia a David Maravilla y a José Mercado por esta tan ágil presentación, porque fue muy rápida, pues. Y aquí les estamos entregando un reconocimiento de parte de la Cámara de Consulta. En primer lugar va para el maestro David Antonio Maravilla Flores, director general adjunto de Relaciones Institucionales, por su brillante participación en la jornada de consultoría virtual. Presentación de los censos económicos, en este caso son para el 24. Agradecemos su valiosa aportación a la Consultoría Nacional. Firma maestro Juan Carlos Sierra, presidente de la Cámara. Y también tenemos otro para el licenciado José Luis Mercado Hernández, coordinador de tratamiento de la información, por su brillante participación en la jornada de consultoría virtual y la presentación de los censos económicos que se van a realizar en el 24. Agradecemos su valiosa participación a la consultoría. Firma el maestro Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Cámara. Y muchísimas gracias, primero a los ponentes y segundo a todos los que participaron en esta enlace a través de Zoom y escuchar lo que nos vinieron a platicar los funcionarios del INEGI. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, Noé, al maestro Sierra, y estemos en contacto para cualquier cosa que se necesite. Dejamos la puerta abierta para seguir las vinculaciones y pues muchísimas gracias por el tiempo y el reconocimiento. Al contrario, muy amables, y estaremos subiendo también tanto esta grabación como la presentación. Se estará compartiendo también en los diferentes medios sociales de la Cámara para consulta de todos, y estaremos también informándoles de las siguientes actividades, ya de manera particular en cada una de las representaciones con las que contamos a lo largo del país. Muchas gracias y reiteramos también nuestra invitación para el próximo jueves 9 de noviembre a nuestra jornada de consultoría presencial, en la que contaremos con la participación del Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Gracias, buena tarde.